Buenas, ¿cómo estamos? Esperemos que con el favor de Dios todo vaya progresando y siempre recordémonos que estamos trabajando en pro ya de los líderes del presente. Vamos a presentarles el tema de cultura organizacional. Ya hay diferentes temas que están involucrados en las organizaciones: motivación, liderazgo, comunicaciones, las percepciones, la toma de decisiones, liderazgo, pero todos conjugan al final en crear una cultura organizacional. Entonces, siempre que estemos hablando de cultura, quiero que recuerden estos puntos. Uno, que todas las organizaciones están formadas por individuos. Todos los individuos llevamos nuestras habilidades, nuestras destrezas, pero también llevamos nuestros objetivos, nuestra manera de progresar y lo más importante, que es esa motivación constante de querer avanzar. También las organizaciones son formadas por grupos. Y en este momento hay que señalar que en toda organización hay grupos formales y grupos informales. Los grupos formales son los que tradicionalmente conocemos, los que están hechos por los departamentos, los que están hechos por estructura, que hemos visto que vamos a ver en temas, o se ha visto en temas de estructura y fundamentos de organización, pero también existen los grupos informales, en los cuales muchas veces pueden tener tanto poder en una organización como los grupos formales. Por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos no son grupos establecidos en las organizaciones de una manera formal, pero de una manera informal tienen tanto poder por sus propios aspectos legales, cuando ya pertenecen de una forma legalizada dentro de la empresa. Y terminaríamos que toda organización forma un sistema en los cuales ya todos involucrados estamos trabajando por objetivos, los objetivos organizacionales y los objetivos de los colaboradores, y ellos deben crear esa sinergia en las cuales muchas veces hemos conocido como los planes estratégicos de las organizaciones. Pero en comportamiento, todo este esquema tiene que estar bajo el concepto de un liderazgo, que en las organizaciones son aquellos que forman parte, según el organigrama, según sus manuales de funciones, aquellas posiciones donde ya deben tomar decisiones y tienen colaboradores bajo su responsabilidad. Entonces, al considerar el comportamiento que la variable liderazgo empieza a tomar parte dentro de lo que se denomina la cultura organizacional, ya hemos visto en nuestro vocabulario las definiciones de lo que es cultura organizacional, que no es más que el conjunto de tradiciones, creencias, hábitos, ceremonias, hábitos, valores y todo lo que la gente en su mayoría adoptan como real. Y eso es lo que va creando esa amalgama en la organización. Ahora bien, para poder identificar las culturas organizacionales, los estudiosos se basan en estas 7 características. Hay empresas que están muy orientadas a la innovación y corren riesgos. Son muy dinámicas, están pendientes de lo que está pasando en el mercado y toman los riesgos para eso. Hay organizaciones que están muy orientadas en su cultura al detalle, a los procedimientos, a los pasos. Entonces, ellos están muy orientados a ese tema. Pero hay otras organizaciones que están no solamente orientadas al detalle, sino a los resultados. O sea, ¿qué estamos obteniendo de lo que estamos haciendo? Pero asimismo hay organizaciones que van hacia el otro lado, que se orientan mucho hacia la gente, hacia cómo te puedo apoyar, hacia cómo te puedo avanzar, hacia cómo como persona. ¿Okay? Entonces, hay organizaciones que también se orientan mucho a trabajar en equipo, a la formación de equipos, entendiendo que pueden haber pasado de grupos a equipos y equipos de alto rendimiento. Y eso también es un punto que uno tiene que examinar. Y quedaríamos con 2 últimos conceptos de culturas organizacionales. Empresas que están muy orientadas al dinamismo, al estar enfocadas en
la adaptabilidad rápidamente de lo que pase en sus entornos. Y cerramos con aquellas que están muy orientadas a la estabilidad. Muchas organizaciones esperan a ver qué pasa y qué hacen las personas o las empresas que están en su misma área, y después es que pueden tomar la decisión o de innovar o quedarse en el lugar donde está. Entonces, estas son las 7 características que uno puede identificar en una cultura organizacional. No es que solamente exista una, pueden existir varias, porque recordemos, usted está formado por grupos y usted puede tener departamentos donde su orientación es hacia los detalles, pero tienes otros departamentos donde su liderazgo está muy orientado al tema de trabajar en equipo y hacia la gente. Por eso es que son sistemas dinámicos en los cuales uno tiene que identificar cuál es esa cultura que domina, porque siempre hay una que domina, y en la organización existen subculturas, es decir, cuáles son aquellas que se van percibiendo. Entonces, recordemos que cuando estamos hablando de cultura, la forma es la gente. Por lo tanto, si es el conjunto de hábitos, tradiciones, creencias, ceremonias, formas, conceptos, tradiciones, valores, tarde o temprano, eso es lo que amalgama y sostiene a la organización. Si hay culturas donde el grado de flexibilidad se confunde con permisibilidad, entonces muchas veces podemos tener organizaciones que los empleados se sienten muy identificados, pero en cuestiones de resultados no se van obteniendo lo esperado. Por eso que uno tiene que aprender a identificar cuál es la que domina. Ahora bien, cuando estamos hablando de cultura, no significa que sea estática, es dinámica. Por lo tanto, siempre puede haber un proceso de cambio. Eso es lo que es cultura organizacional. Hacia dónde está nuestra orientación, y dependiendo de los entornos que estamos viviendo, poder desarrollar y sobre todo sumar a la gente para que pueda amalgarse a esa nueva cultura organizacional. Entonces, siempre recordemos y trabajemos de que hay diferentes personas, diferentes creencias, incluso diferentes multiculturalidades. Entonces, no es que una cultura sea mejor que la otra. Siempre tenemos que pensar que quienes forman la cultura es la gente. Y eso nos debe llevar siempre a estar en ese monitoreo constante como buenos líderes de qué es lo que está pasando con mi gente. Si en algún momento alguna de las dinámicas que se estén tomando no están obteniendo los resultados, debemos tener ese nivel de adaptabilidad y ver qué es lo que la gente, o una de dos, por qué se sumó o por qué no se suma. Y todos hemos pasado por ese tema. Puede ser que hay cosas en las organizaciones que yo no estoy de acuerdo, más por estar identificada con algunos de estos elementos, yo sigo trabajando en la organización. Pero recordemos, cada vez más las organizaciones deben estar orientadas a combinar ambos aspectos. Los resultados que son necesarios, pero también las habilidades y destrezas de la gente. Entonces, cuando estamos hablando de crear nueva cultura, no es que lo anterior haya sido malo, sino que sencillamente debemos aprender a ir cambiando y a tener esa adaptabilidad para que nuestros colaboradores, cuando nosotros bajemos nuestros nuevos proyectos de gestiones de cambio, no lo hagan por qué, sino para qué. ¿Para qué hay que avanzar? ¿Para qué hay que sumarse? ¿Para qué esto nos beneficia a todos y nos hace más competitivos? Porque recordemos, siempre hay una planificación estratégica. ¿Cómo cerraríamos entonces las implicaciones que siempre va a llevar para la línea gerencial? La línea gerencial siempre debe tener ese alineamiento con la estrategia de la organización. Entonces, tenemos que entender que hay dos aspectos que también se van a evaluar y voy consultando. Una es el desempeño de los colaboradores. Por eso es que deben existir estructuras organizacionales muy claramente definidas. Siempre digo que
los principios de Fayol todavía subsisten, aspectos como la responsabilidad, la autoridad, la unidad de mando, la centralización o la departamentalización, son aspectos que se tienen que considerar cuando uno está hablando de cultura organizacional. Y la otra es la satisfacción de ese desempeño. Es decir, que yo pueda comprender el nivel de aporte que yo he tenido al desarrollo de mi cultura. En qué elemento esas funciones y esas tareas que yo estoy haciendo como líder también contribuyen a las expectativas de crecimiento tanto de las personas como de la organización. Esto es básicamente lo que es cultura organizacional. En la plataforma yo les voy a colocar otros recursos que ustedes pueden ir revisando para ir profundizando el tema, y siempre recordemos que nuestro libro de texto de comportamiento organizacional de Stephen Robbins también nos habla sobre este tema y todo aquello que es válido, porque ustedes con este tema ustedes ya pueden haber percibido cómo es su cultura organizacional, pero en estos tiempos ya no es solamente cómo es mi cultura, estamos llamados a cómo seguir fortaleciendo nuestras culturas. Muchas gracias, y con esto es el capítulo de cultura y comportamiento organizacional. Recordemos, estamos trabajando con los líderes de hoy, con los líderes que un día hoy podemos tomar decisiones de cómo podemos aprender, cómo podemos renovarnos, cómo podemos transformar, y lo más importante, que cómo podemos capitalizar todo este conocimiento para que apoyemos a todos a obtener los mejores resultados. Gracias por su atención y cuídense, por favor. Gracias.